Señal directa. 2 de la tarde con 36 minutos. Vamos a un tema que puede ser polémico, no puede, es polémico y apasionante, sea o no especialista. Pero para hablar de ello sí traemos a un experto en la materia y saludamos con mucho gusto aquí en foro al doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez. Él es profesor e investigador del Departamento de Economía de el CUSEA. Desventajas y ventajas de esta iniciativa de la reforma en el sector eléctrico. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, por como el tiempo apremia, bienvenido. Háblenos, por favor, a nuestra audiencia, ventajas y desventajas de esta propuesta. Bien, la contrarreforma al sector eléctrico que se está proponiendo por parte del Ejecutivo Federal, que hizo llegar al Congreso el día 1 de octubre, tiene aspectos que desde la perspectiva del sector empresarial vienen a un contrasentido de la reforma planteada en el 2013-2014, en el sentido de que la reforma del 2013 permitió la participación privada en la generación y comercialización de la energía eléctrica. Ello implica que entonces existe hoy un mercado mayorista de electricidad, en donde también existen productores privados independientes de energía, grandes productores como industrias o comercializadores como marcas de diferente índole, ¿sí? Comerciales que están en centros comerciales muy conocidos por todos, generan su propia energía y en caso de excedentes pueden vender dicho excedente a otro cliente de similar tamaño o bien vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad. Con la reforma ya no va a ser posible esto. Se plantea inicialmente que el único que va a tener la posibilidad de hacerlo es la Comisión Federal de Electricidad, es decir, se le devuelven las facultades que tenía en términos pues de monopolio hasta el 2013. Con ello la separación vertical y horizontal que tenía la SEP se elimina y por lo tanto se le da el carácter ya de otra vez empresa estatal, no de empresa productiva del Estado como está ahorita. Ello trae obviamente muchas incertidumbres en el sentido de que, bueno, se está diciendo precisamente que las ventajas que se habían obtenido en estos 6 años, casi 6 años y medio, se irán hacia abajo y por lo tanto se están dando opiniones a diestra y siniestra que yo en este momento la sugerencia que haría es que el debate se haga efectivamente, pero que sea un debate informado, ¿sí? Claro. Para no caer precisamente en analogías facilonas o simplistas, ¿sí? En la medida en que el debate sea informado y se tengan los argumentos bien sostenidos, podemos enriquecer justamente el debate. A priori, doctor, y en el momento en el que nos encontramos, porque vaya, esta discusión va para largo, por lo menos se llevará algunos meses en el legislativo, ¿benéfico o desfavorable el que se llegue a esta determinación por medio de esta contrarreforma, como bien la señala usted? Si observamos el móvil que lleva al presidente en turno a llevar esta contrarreforma, sería obviamente darle la fortaleza que le quitaron a la Comisión Federal de Electricidad. Dicha fortaleza ellos la argumentan en el sentido de que vamos a recuperar la seguridad energética, pero lamentablemente los planteamientos que han esbozado hasta el momento, lo único que genera justamente son ahora sí que dudas e incertidumbres, porque no se ha precisado del todo hasta dónde van a llegar justamente dichas modificaciones. Concretamente, a inicios que se presentó la propuesta y queda bien claro que ya no se van a permitir los contratos privados, ¿sí? Es decir, ya los particulares ya no van a poder vender entre sí, todos se lo tienen que vender a la Comisión Federal y eso obviamente nulifica el ambiente competitivo que se había creado en estos años. Eso perjudica a la iniciativa privada precisamente porque dice, bueno, vamos a quedar otra vez atados de manos a un solo suministrador, que es CFE, y por lo tanto lo que se había ganado se pierde. Y con ello empiezan obviamente a mencionar que va a haber continuos apagones por la obsolescencia de la infraestructura de la CFE, que no ha construido plantas
de su propio presupuesto, sino que son los privados los que han estado construyendo en los últimos años. Porque la reforma anterior se lo impedía, ¿no? Exactamente. Pues entonces, no lo dejaron. Si nos vamos justamente a los datos crudos, de los aproximadamente 45 mil millones de pesos que invierte la CFE, que ha venido invirtiendo de su presupuesto anualmente en los últimos años, el requerimiento que tiene para cubrir la demanda nacional de energía es del doble. Y ese otro, de los 87 mil millones de pesos que se invierten o que se han venido invirtiendo en el último lustro, los otros 42 mil millones los ha puesto la entidad privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente el presupuesto no le alcanza a la CFE. Oiga, doctor Mejía, yo sí quisiera preguntarle, al escuchar lo que está hablando de ventajas y desventajas, si la reforma del 2003 era tan buena, la reforma de Enrique Peña Nieto, entonces la pregunta es, ¿por qué tanto soborno a legisladores? En efecto, si dándole, en este caso, la razón a esta iniciativa de contrarreforma, en el sentido de que hubo muchas desventajas y corruptelas en el proceso de autorización de la reforma energética del 2013-2014, pienso que lo más sensato sería corregir esos excesos, corregir justamente esos malos pasos que se dieron. Como se sabe, la que está perdiendo obviamente es la CFE, pero de corregir, a nulificar o revertir justamente lo que se había hecho, hay una gran diferencia. Claro. ¿Cuáles son los puntos que tendrían que corregirse concretamente? En efecto, se dice que en este caso las tarifas que en este caso pagan los privados, los productores independientes de energía para subirse a la red son verdaderamente risibles y que por lo tanto los que salen ganando más son los productores privados que la CFE, que la red la tiene la CFE, pero el precio que se pactó pues no le genera dividendos a la CFE. Bueno, si fuese así, pues vamos corrigiendo en ese sentido los ajustes en términos de tarifas para que se corrijan justamente esos excesos y evitar justamente que se siga, en este caso, dilapidando las finanzas de la CFE. Pero una cosa es esa y otra cosa es volver al esquema del monopolio, en donde pues, lo que en este caso amplios sectores de la población están desconfiando es precisamente que se vuelva a los incrementos continuos del precio de la tarifa eléctrica. Eso obviamente para todo tipo de usuarios, tanto industriales, comerciales como residenciales, que vinieran los apagones obviamente como una posibilidad ante la obsolescencia de la infraestructura. Ahorita hay apagones, doctor. Yo tengo muchos, vivo en Tlaquepaque. Oiga, doctor, tenemos 30 segundos y ya para despedirnos, y perdón por la interrupción, pero el tiempo apremia. Hay quien habla de, pues precisamente usted le llama contrarreforma y hay quienes hablan que se está buscando la soberanía energética. Entonces, si nos comparamos con España, que en estos momentos también no tienen soberanía energética porque tienen todo en manos privadas y muchas de las empresas después de la reforma 2013 son españolas, pues hay una mezcla ahí media extraña, ¿no? Que no beneficia a la inmensa mayoría de la población mexicana. En efecto, precisamente dando el beneficio de la duda a esta propuesta de reforma eléctrica, justamente ahorita está en la coyuntura el caso español, porque precisamente allá son 5 o 6 empresas, las generadoras y distribuidoras son las ganadoras. Y la forma en que se acordó justamente a la hora de hacer ese canjeo de tarifas es justamente en base a los insumos que cada una de las empresas genera. El insumo básico para la generación de las plantas de ciclo combinado es el gas natural. Como el gas natural ha venido creciendo en estos últimos meses, obviamente las tarifas han crecido. Lo que llama la atención en el caso español es que precisamente en el prorrateo de tarifas se acordó que la empresa que tenga el costo más alto es la que pone el precio. Y es totalmente contrario al mercado eso, o sea, y obviamente totalmente contrario al usuario. Y sin embargo así funciona. Entonces sería un buen ejemplo el caso español
para evitar esos errores que se cometieron y acá actuar en consecuencia. Pero acá nos fuimos al extremo. Están viviendo las de Caín en España y de hecho ya le dábamos cuenta ayer que el presidente ruso les está llamando la atención a Europa por lo que están ocurriendo. Doctor, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias y hasta muy pronto con Gracias esto y otros a ustedes. temas. Aquí estamos cuando gusten.